esta práctica como una medida para disuadir la migración hacia su frontera sur. Así han anunciado los funcionarios este jueves. En este momento tengo otra arista de la noticia. Tiene que ver precisamente cómo se hará este proceso. Hay muchas dudas con respecto a lo que ha sido este anuncio, y para ello tengo a Juan Antonio Lozada, abogado venezolano estadounidense, especialista en temas migratorios. Buenos días y bienvenido, Juan Antonio. Shirley. Te agradezco mucho que me atiendas a esta hora de la mañana. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es si tiene información de cómo se dará este proceso, ¿no? Sobre todo, quiénes son los migrantes que van a ser deportados, es decir, si hay una fecha en específico que se va a tomar en cuenta como el punto de partida para iniciar estos vuelos que devuelvan a los venezolanos que han migrado de forma irregular a territorio estadounidense. Sí, bueno, los últimos 3 meses han sido sumamente activos en términos de vuelos de repatriación. Casi 300.000 personas, 300.000 inmigrantes han sido removidos de los Estados Unidos a través de estos vuelos. Entonces, yo creo que la logística ya está ahí para que la administración de Biden comience bastante rápido a mandar de vuelta a muchos de los venezolanos que ya tienen órdenes finales de deportación. ¿Okay? Es importante que entendamos que hay una diferencia entre estar en una situación irregular en los Estados Unidos y ya haber acabado o de alguna manera exhaustado los remedios disponibles, ¿no? Una persona puede entrar por la frontera entre México y Estados Unidos, pasar su entrevista de miedo creíble y después pasar los próximos 3 o 4 años peleando un caso de asilo político. Entonces, esta medida va a afectar más que todo a venezolanos que históricamente eran soltados de los centros de detención porque la política de Estados Unidos era no repatriarlos, y de alguna manera se les dio temporalmente el permiso de quedarse en Estados Unidos hasta que los Estados Unidos pudiera comenzar de nuevo estos vuelos de repatriación que ya se ha anunciado va a comenzar. Entonces, personas que tienen remedios pendientes, un TPS, si llegaron antes del 31 de julio del 2023, que es la segunda redesignación o la primera redesignación del TPS para los venezolanos, esas personas muy probablemente van a estar protegidos. Aquellas personas, por otro lado, que ya tengan órdenes finales de deportación, que hayan llegado después del 31 de julio del 2023 o simplemente no sean elegibles por alguna razón al TPS, van a probablemente estar en este grupo de venezolanos que van a ser afectados. Ahora, ¿estos venezolanos están recluidos en algún lugar o están ejerciendo, digamos, una vida normal, cotidiana dentro de los Estados Unidos? Los dos, ¿no? Hay un grupo de venezolanos que está en centros de detención, que entraron por la frontera entre México y Estados Unidos y no lograron pasar la entrevista de miedo creíble, o que estuvieron detenidos un buen tiempo, llegaron a tener todo su proceso de corte y un juez de inmigración les dio una orden final de deportación. Estas personas probablemente siempre estuvieron detenidas y estas probablemente van a ser el grupo primero de venezolanos que van a empezar a ser deportados, no, que van a empezar a ser repatriados. El segundo grupo son venezolanos que fueron porque no se les podía dejar indefinidamente, a pesar de ya tener una orden final de deportación, fueron soltados solamente con el propósito de esperar que estos vuelos se reanudaran. Entonces, este grupo, que es mucho más extenso, en este momento está fuera de los centros de detención. Ahora, muchísimos de ellos, y esto es importantísimo entenderlo, a pesar de tener una orden final de deportación, sí salieron del centro de detención o llegaron a los Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023 y son elegibles al TPS, a pesar de tener esa orden final de deportación, no van a ser afectados necesariamente por esta orden, porque tienen ahora un nuevo remedio que les permite decir, sí, yo tengo una orden de deportación, sí, tú me dejaste salir del centro de detención y me dijiste que eventualmente me ibas a deportar, pero ahora yo soy elegible a un remedio que va a prevenir, por lo menos de manera temporal, esa repatriación. Lo siguiente es, sobre todo, entender de la cifra estimada que aplica esta medida de deportación, tomando en cuenta que la fecha es el 31 de julio 2023. ¿Se tiene un estimado de cuántos venezolanos podrían ser repatriados bajo esta medida?
Sí, la mayoría de los venezolanos que van a ser afectados probablemente llegaron después del 31 de julio del 2023. Y estos venezolanos han estado entrando en números bastante significativos. De alguna manera esta medida se debe a eso. 5.000 venezolanos en algunas instancias por semana, a veces más, están siendo encontrados por la Guardia Fronteriza y esto de alguna manera activó la necesidad por parte del gobierno de Estados Unidos de decir, ok, ya hemos tomado cartas en el asunto para regularizar el estatus de más de medio millón de venezolanos. Tenemos programas como el paro humanitario que permite que los venezolanos puedan venir. Tenemos la movilidad, los centros de movilidad segura en Colombia, en Guatemala, en Costa Rica, que también sirve a la comunidad venezolana. Ya no vamos a permitir a los venezolanos que entren por México, entren en la frontera sur de Estados Unidos, quedarse en los Estados Unidos a menos de que verdaderamente puedan probar y pasar ese filtro de entrevista medio creíble. Entonces yo diría está en los miles, pero no creo que sean, o sea, de nuevo, esas cifras, Shirley, no se publican inmediatamente. Generalmente tarda 30, 60 días el gobierno en darnos cifras. Entonces, como 31 de julio, del 1 de agosto hasta acá, estimo que han entrado alrededor de 20.000 venezolanos y que muy probablemente son estos venezolanos los que van a estar más afectados, pero las cifras oficiales Mm. tenemos que esperar que UCIS no las dé. Ahora, hasta este momento me decías que efectivamente sí se habían dado algunos vuelos, pero no vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué pasaba con estos migrantes que efectivamente no eran elegibles y que eran deportados? ¿A dónde los enviaban? Sí, los Estados Unidos han tratado de todo. Ellos Mm. inicialmente los mandaban a Trinidad y Tobago, pero después se prendió un escándalo a raíz de algunas cosas que pasaron, que hizo el gobierno de Trinidad y Tobago, que puso en peligro la vida de algunos de estos inmigrantes. También trataron de utilizar su relación y poner presión en República Dominicana para que República Dominicana, ellos llevaban a las personas en un vuelo de ICE a República Dominicana, Santo Domingo, y de ahí simplemente trataban de hacer que los dominicanos obligaran a la persona a montarse en un vuelo. Este tipo de táctica la hemos visto por un buen tiempo, pero no de manera sistemática porque no estaba funcionando. Entonces, de alguna u otra manera se encontraban con una pared jurídica, ¿verdad? Que ponía un poco en duda si la legalidad de esas prácticas. Entonces, la única manera verdaderamente de reanudar estos vuelos de manera masiva era tener un acuerdo con el gobierno venezolano que estuviera dispuesto a recibir a estos inmigrantes. De otra manera, en los Estados Unidos simplemente iba a estar muy limitado en la habilidad de remover números significativos de venezolanos. Ahora, la persona que efectivamente emigra y lo hace a través de una de las fronteras, la frontera sur específicamente de los Estados Unidos. La pregunta es, em, ¿cuál, digamos, es el criterio para admitir a uno y a otro no? Yo creo que, digamos, es como la gran pregunta, porque, bueno, en este momento puede estar mucha gente con esa intención y lo que pueden pensar es que apenas pisen territorio estadounidense y se reactiven estos vuelos, van a regresar nuevamente a Venezuela. Sí, no, definitivamente no. Esto solamente va a afectar a aquellos venezolanos que llegaron después del 31 de julio del 2023 y que no tengan la habilidad de demostrar que ellos son elegibles para el remedio del asilo. ¿Okay? Entonces, los venezolanos que estoy de nuevo, no estoy hablando de venezolanos que quizás entraron con una visa de turista, ni estoy Ujú. hablando de venezolanos que entraron con el paro humanitario que esos son dos grupos de venezolanos que no necesariamente van a estar afectados por esta nueva política, por lo menos no en este momento. Ahora, yo más que todo va a afectar a los venezolanos que llegan, quizás con la idea de que cuando entras por la frontera es fácil de alguna manera encontrar o regularizar tu estatus. No es fácil. El 90% de los casos de asilo en los Estados Unidos son Mm. negados. Y muchas personas vienen a los Estados Unidos pensando que lo único que tienen que probar es simplemente un miedo razonable de retorno, que de alguna manera en Venezuela hay algún peligro, bien sea la delincuencia común o la falta de oportunidades económicas. Ninguno de estos dos.
factores serían relevantes para un análisis de asilo. Entonces, claro, como hay demasiada falta de información y los grupos criminales, los sindicatos criminales que se benefician del tráfico de seres humanos, tienen campañas muy sofisticadas de desinformación en las redes. Yo creo que muchos venezolanos asumen que simplemente llegar es la parte más difícil, cuando en realidad una vez que llegas, tú ya no tienes un abanico muy grande de opciones, sino estás limitado o limitada a una opción, que es el asilo, Mm. ¿verdad? Y al no calificar para el asilo, porque simplemente no tienes, no cumples con las características que tienes que cumplir para poder beneficiarte de esa protección, te quedas literalmente expuesto a ser deportado, bien sea de manera expedita o dos, después de que has tenido la oportunidad de pasar por un proceso en frente de un juez migratorio. Yo te agradezco mucho, Juan Antonio, que me hayas aclarado este tema, sobre todo porque, bueno, la medida pues ha sorprendido el tema de la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes de los Estados Unidos a Venezuela tras años de haber congelado esta práctica. Me decías que tú crees que es relativamente en corto plazo, que esto se va a activar en corto plazo. No se tiene detalles todavía de cómo va a ser, si va a ser, si se va a permitir que línea venezolana, la línea oficial venezolana, la del Estado venezolano con Viasa aterrice en suelo estadounidense. ¿Se tiene información con relación a eso? Mira, a pesar de que no se tiene información, lo dudo, porque hay medidas, hay embargos económicos y medidas contra el gobierno de Maduro que impedirían que el gobierno de los Estados Unidos invierta fondos para pagar vuelos que benefician a líneas Mm. aéreas en Venezuela, a negocios en Venezuela. Entonces yo lo que imagino que va a ocurrir es que ellos van a entrar en contratos con compañías charter con las que ya el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional tiene una relación y va a muy probablemente pedir permiso para que estas aeronaves entren a territorio venezolano, eh, mientras que este acuerdo bilateral continúa en vigencia. Te agradezco mucho, Juan Antonio. Juan Antonio, consigan a Juan Antonio con The Law Office, por allí pueden conseguir en las redes sociales. Te agradezco, Juan Antonio Lozada, abogado venezolano estadounidense, especialista en temas migratorios. Vamos a hacer una pausa, 7:27, ya volvemos. Gracias.